de la oscuridad que parece a la luz que es. Por un lado está la confusión, el sufrimiento y la desesperanza que cada ser humano siente cuando intenta percibir la realidad de su alma y la realización de su destino. Nadie cree en sí mismo, ni siquiera conoce el camino de la fusión en el amor, y mucho menos asume la presencia de su divinidad interna. ¿Para cuándo aceptaremos la realidad de nuestro origen divino y la existencia de seres que nos han convertido en esclavos de creencias limitativas para mantenernos bajo su dirección tiránica y bajo el dominio del miedo? Lo aceptamos a nivel empresarial, familiar, político, pero nos parece imposible que esto exista también a nivel de la humanidad, en escala planetaria e incluso galáctica. Somos crédulos para casi todo menos para lo esencial, porque ellos se han encargado de que ese pensamiento resulte infantil y ridículo ante nuestras relaciones sociales. El propósito voluntad es la energía del espíritu y conduce nuestra vida a velocidad cuántica en la dirección hacia la que materializaremos nuestra existencia. Si te culpas y autocastigas, crearás enfermedades fulgurantes. Si te dejas llevar por el miedo, bloquearás la realización de tus sueños. Si te ciega la violencia, romperás el equilibrio del contacto energético cielo-tierra y te vaciarás de energía, etc. Y casi todos los sucesos solares y planetarios que estamos sufriendo en los últimos años son una función exclusiva del nivel de conciencia de la humanidad como un todo. Somos hijos del sol, pero actuamos como padres del caos. Somos dioses en amnesia, pero actuamos como mendigos llenos de memorias y bloqueos emocionales. Somos hijos rebeldes protestando por el olvido de nuestros mayores galácticos, pero no nos damos cuenta de que ellos siempre están ahí esperando, que tan solo nos hemos olvidado de nosotros mismos. Muchas habilidades psíquicas que nos pertenecen por derecho divino, como la de conocer en profundidad la historia humana desde sus orígenes, archivos akáshicos o del alma, no están siendo utilizadas, descansan en la memoria genética y nadie recuerda ya las fórmulas y los códigos que permiten acceder a un nivel superior de conocimiento directo. Antiguamente esta sabiduría sagrada fue grabada en piedra viva para que pudiera ayudar en el despertar de las futuras generaciones, revelando el paso por ese umbral de altas frecuencias que hoy atravesamos y que llamamos el cinturón de fotones. Cada 11.000 años lo atravesamos de nuevo. El poder de esta puerta galáctica es tal que tiene como misión disolver una etapa de oscuridad y de olvido en la conciencia humana, donde el conjuro de la muerte ha impedido por milenios el recuerdo y la liberación espiritual. Nos espera la conciencia total, la plena actualización de nuestras memorias con la ayuda de nuestros hermanos mayores de las estrellas. En los 2 próximos años, visiones directas del pasado lejano emergerán suavemente en nuestra conciencia, liberando recuerdos escondidos, mientras vamos unificando nuestro cuerpo físico con el cuerpo luminoso. En el entreacto, el mundo emocional se dispara en lo cotidiano para ser integrado. Lo femenino se revela, la juventud se autodestruye, los políticos muestran la basura escondida, los trabajadores exigen el fin de la explotación, los matrimonios saltan en pedazos, los jubilados disfrutan. Pero ningún ser ni raza estelar puede hacer el trabajo interno por nosotros. Simplemente están a nuestra disposición para ayudarnos en el proceso global, una vez hayamos atravesado la frontera energética, mental y emocional que nos ha mantenido por tanto tiempo esclavizados en la tercera dimensión. Ya no queda tiempo para la vieja matemática lineal de causa y efecto, ni para la vieja física de las estructuras magnéticas, la medicina de los cohetes teledirigidos, las organizaciones sociales y económicas basadas en el beneficio privado y en la separatividad, ni para las fronteras que separan artificialmente a diversos pueblos explotados, todos ellos por el mismo capital y arrasados por las mismas drogas y armas que ese capital financia. Y cuanto más apegados estemos a los viejos esquemas vibratorios no crísticos o más miedo sintamos ante el cambio, más fuerte será la caída, sea a nivel individual o colectivo, cuando se trate de empresas u organismos públicos.
Todo saltará en pedazos: las universidades, el matrimonio y la familia, los partidos políticos, los gobiernos, los ayuntamientos y hasta los más poderosos oligopolios. Ya se sientan frente a frente los dos equipos, el de aquellos de la vieja energía que sienten que su vida se deshace y proyectan su terror en pensamientos de caos y angustia, y el de los guerreros del espíritu o nueva energía, que saben que el corazón puede transformar la materia y las relaciones a través de un pensamiento focalizado, alcanzando amor y felicidad con ello. Hoy el pensamiento impulsado por los motores del sentimiento profundo crea lo nuevo casi instantáneamente, pues la matriz conocida del espacio-tiempo está deshaciéndose ante la proximidad del cinturón de fotones, que incluso ha sido reconocido en los últimos meses de 2004 por los científicos americanos y europeos, afirmando que nuestro sistema solar está colisionando con una enorme nube interestelar. También los chakras pasan de la escala de 7 en el interior de nuestro cuerpo etérico a los 12 que abarca el cuerpo espiritual y que se elevan hasta el corazón del sol de nuestro sol Alcione. El número 13 en el corazón resume los 12 anteriores. Lo importante es que nuestra envoltura luminosa pueda asumir una frecuencia vibratoria mucho más intensa para activar la nave Merkaba. Los cromosomas dentro de cada célula aumentarán enormemente para que el cuerpo físico pueda sostener la presencia inmortal y el dominio sobre la materia-vida de la conciencia crística. Desde la capa externa de la psicosfera planetaria, cargada de altísimas partículas que nos son enviadas de los más altos planos espirituales y que el Sol distribuye sobre la Tierra, esta energía cualificada desciende por la estratosfera, que está a más de 1000 kilómetros de altura, hasta el aire que respiramos. La conciencia crística exige el equilibrio entre lo masculino y lo femenino para pasar al quinto plano o quinta dimensión que no conoce de polaridades, como en las capas del aura en que el cuerpo y mente de polaridad masculina constituyen la primera y la tercera capa, y la emoción y el alma de polaridad femenina son la segunda y la cuarta. Equilibrar los dos cerebros con el cerebro central, abrirnos a la magia del nahual para completar la del tonal, equiparar las responsabilidades en la pareja y asumir la familia comunitaria, convertirnos en maestros de la sexualidad para superar las decepciones amorosas y realizar el éxtasis en pareja. Estos son los retos pendientes. Por eso rebrotan ahora algunos viejos esquemas emocionales y energéticos que nos acompañan desde la caída de la Atlántida, por los tremendos dolores que causó su prolongada crisis de hundimiento y desaparición bajo las aguas, para ser definitivamente liberados, permitiéndonos recuperar la energía que tenemos invertida en ellos. La sensación de culpa, miedo e imperfección ha quedado grabada en nuestros genes por los errores y maldades que realizamos en aquella época y que ocasionaron la destrucción de los continentes de la Atlántida y de Lemuria. Y seguimos igual, nos concentramos en lo que está mal, en las sombras, en los errores que cometemos, y eso los multiplica, provocando que hoy en día las decisiones bruscas se hayan convertido en una epidemia. Cambiar de carrera o de trabajo, separarse de la pareja, dejar tu ciudad de nacimiento, partir para largos viajes, atarse a las drogas o a creencias sectarias, enfermedades fulminantes, diversiones destructivas, etc. Se siente la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta y esto provoca un enorme alboroto emocional. Los que han realizado un buen trabajo integrando su sombra han de abandonar el seguir centrados en sus imperfecciones y errores. Cuando atravesemos la frontera entre los mundos, nos liberaremos de todos los recuerdos de culpa e imperfección inscritos en el ADN y recuperaremos la perfección del niño divino que somos. Es la verdadera compasión. Reconoce lo que has sido y déjalo partir, sin dejar que lo negativo invada tu vida y sin darle vueltas y vueltas a lo mismo. Reconoce que tu sombra está ahí, pero no la alimentes con tu atención, déjala ir. Cuanto más potente es la luz, más fácilmente se perciben las sombras. Resumiendo,
Todo lo que es rígido se vendrá abajo, sean organizaciones que rehúsan acomodarse a los tiempos o relaciones afectivas tradicionales, creencias íntimas o estructuras religiosas. La nueva vibración propia del cinturón de fotones rompe nuestras limitaciones, ampliando la percepción de una serie de nuevos sentidos y nos obliga a nacer desde el cuerpo luminoso que será el índice de nuestra integración armónica en el binomio cielo-tierra. Pronto nos calentarán los rayos espirituales del gran sol central de Alcione, el sol de nuestro sol, y recordaremos que la verdadera vida no conoce la muerte y que podemos elevarnos como hijos del sol por encima de la gravedad hasta contactar con otras realidades y dimensiones. La Tierra se acelerará en el cinturón de fotones hasta la velocidad de la luz, y los que para entonces tengan un germen desarrollado de cuerpo luminoso y vivan la conciencia crística, amor y luz, despertarán como de un sueño profundo y se abrirán a una nueva realidad. Se afirma que a lo largo del periodo 2005-2009 alcanzaremos la total emergencia en el cinturón de fotones y que para entonces las reacciones del cuerpo emocional serán extremas para los que no hayan dado el salto a la conciencia crística, con una sensible intensificación del dolor y sufrimiento por no resistir la excitación de las altas frecuencias. Sin olvidar que los pensamientos negativos crearán enfermedades incurables por el poder del intento de culpar y autocastigo. Somos poderosos dioses, pero aún no hemos alcanzado el pleno despertar. Para quienes disfruten del cuerpo luminoso, los sentimientos derivados del contacto con la energía espiritual serán el universo a descubrir, ya que el lenguaje de la presencia yo soy en nuestro interior nos guiará a través de nuevos tipos de emociones de unidad, instantaneidad y fusión hasta este momento desconocidas. El miedo y la locura, la violencia y la destrucción, las obsesiones y la ambición, la tiranía y la opresión son como toda negatividad alimento de las fuerzas que intentan que se mantengan las limitaciones, angustia, enfermedad y muerte en el seno de la humanidad. El conjuro de la mortalidad ha sido artificialmente sostenido por el ego enfermo de la sociedad, pero no posee realidad esencial. Por eso, al acercarnos al cinturón de fotones, estas formas de pensamiento desaparecerán por el propio poder del yo soy. Es el momento de liberarnos de nuestra propia cárcel de creencias limitativas, pues los que no lo logren quedarán separados del proceso de ascensión planetaria y tendrán que comenzar de nuevo todo el ciclo desde la conciencia mineral en otro planeta lejano. Sobre la falsa dualidad del bien y del mal. Dios es solo perfección y nada imperfecto. Dual forma parte de su naturaleza o proyecto original. La dualidad y lo negativo ha sido creado por el ego humano a través del libre albedrío y del binomio miedo-separatividad que se ha ido desarrollando a lo largo de su desviada y necesaria evolución. Ahora, si queremos trascender la oscuridad, la sombra fantasmagórica de la luz, deberemos amarla como parte de nuestra creación existencial para ser uno de nuevo. Quizás los dioses creadores pleyadianos fueran los responsables del lado oscuro del poder o simplemente nosotros en el transcurso de nuestra historia lo hayamos creado como defensa temerosa ante la disolución y la plenitud de lo divino. Pero también es posible otra alternativa. Y si venimos a la Tierra expresamente para experimentar el otro lado de la luz, para conocerlo intensa y experimentalmente, para acabar siendo maestros de todos los frutos podridos que siembra el ego en su lucha por una supervivencia imposible? Y si encarnamos una y otra vez tan solo para cerrar el ciclo de negatividad que tenemos aún pendiente, odio, celos, violencia, angustia, tortura, terror, hambre, enfermedad, ambición, mentira. Y para ello elegimos con precisión las condiciones ambientales y familiares que nos ayudarán a lograr ese objetivo. La tradición dice que la luz nació de las tinieblas, pero éstas no la comprendieron. La dualidad es mentira, fruto bastardo de una mente enfermiza
que proyecta sobre el espíritu sus propias creaciones inarmónicas. Invocar un aspecto positivo de la existencia es atraer primero a su opuesto, y únicamente si vivimos con serenidad su inquietante presencia, si permitimos que pase el temporal sin perder la sonrisa, nos habremos hecho dignos de alcanzar lo que invocamos inicialmente. La salud trae a la enfermedad como testigo, el amor al rechazo, la luz a la oscuridad, la virtud al pecado y la amistad a la desconfianza. Es el Nahui o Yin de los aztecas con sus lunas creciente y decreciente, el Tao de los chinos con su punto de luz en la oscuridad y viceversa, la estrella de David o el yantra de Shiva con sus triángulos entrelazados. La luz y la bondad nacen del corazón de la oscuridad y lo malvado, pero solo como hijos de la mente que dirige el mundo humano, y así seguirá el ciclo hasta recuperar la maestría original con la que fuimos investidos por el don de vida de Dios que solo conoce la perfección del cielo. Los opuestos complementarios danzan unidos en amor y armonía, deshaciendo los cimientos de todas las estúpidas morales religiosas creadas por y para esclavos sometidos al imperio del poder jerárquico. Las religiones y los ateísmos tienen una empresa común muy productiva y contrarias de común acuerdo al resurgir de la divina presencia que yo soy. Esa presencia que es todo y nada, que supera los opuestos y disuelve la dualidad, porque es anterior a la separación mental entre bueno y malo, luz y sombra, que está más allá del tiempo y del espacio, de las religiones y las morales, de los ángeles, dioses y sus parejas demoníacas, y de todo aquello que tiene nombre y forma para ser concebido. Neti neti, la verdad es ni esto ni su contrario. Ni frío ni calor, ni blanco ni negro, ni salud ni enfermedad. Todo lo que no sea total perfección divina es ajena a la voluntad de Dios y ha nacido del temor enmascarado que refleja el libre albedrío humano. Solo la perfección existe y solo la perfección sobrevivirá a la mente de la bestia. ¿Quién no se siente aturdido hoy por la nueva realidad que emerge? Una realidad que todavía es inestable y errática y que produce en la gente sensaciones dubitativas y de confusión, cuando no de angustia. Los que no están al tanto del proceso de ascensión no entienden nada de lo que sucede, tan solo sienten el estrés, la desorientación que lleva consigo toda la desintegración y el caos social que refleja lo cotidiano. Pero esta situación les permite experimentar con estas emociones que tenían encerradas bajo llave y por tanto enfrentar abiertamente su propio despertar y conocer más a fondo esta nueva realidad que surge imparable. Podríamos decir, por tanto, que empujadas por las presiones cuánticas estelares y los huracanados hijos de las alineaciones planetarias, nuestras vidas parecen ser arrastradas sin remedio hacia una experiencia de transformación, un conjunto de sentimientos encontrados, de fuertes reacciones físicas y de cambios mentales que se imponen sin remedio, disolviendo las falsas creencias mantenidas artificialmente por los miedos y las proyecciones personales del ego. Los castillos se desmoronan, arrastrando consigo las verdades antiguas y las creencias limitativas, lo que produce un cierto temor interno, sobre todo al comprobar que nuevos conceptos y realidades más amplias comienzan a tomar carta de residencia en nosotros, y eso a pesar de las naturales defensas que ofrece nuestra mente al cambio. Algunas canalizaciones cuyo origen desconozco tratan de este tema extensamente. Parece imposible darse cuenta de la perfección física de la quinta dimensión que está más allá de los opuestos y de las polaridades, actuando como dioses creadores, sin asumir nuestra responsabilidad total en la manifestación de la materialidad planetaria. Nuestra manera de ser, la de los hijos de la Tierra, la de los Anunnaki, la de los diferentes pueblos galácticos que aceptaron evolucionar en este crisol de la humanidad libre, es la que ha provocado el nacimiento artificial de un sinfín de mutaciones del don de vida de Dios. Ha creado situaciones de dualidad entre el bien y el mal que nunca estuvieron inscritas en el plan divino original para la vida planetaria.
Así nacieron la guerra y el odio, la enfermedad y el sufrimiento, el envejecimiento y la muerte, el miedo y la perversión sexual, la contaminación y la destrucción de la naturaleza, las adicciones y el autocastigo. Todo el dolor que ha conocido el mundo y que ha de ser disuelto ahora para recuperar la perfección del espíritu en la tierra. Ometeotl, el creador Padre-Madre, no tiene nada que ver con estos patrones degenerados y deformados de la ley de la vida una, que son fruto del exceso abusivo provocado por nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y obras causados por ese hijo bastardo de uno mismo que llamamos ego, nacido del temor y la separatividad, que se ha identificado totalmente con la materia física y los sentidos externos. Ahora lo llamamos espíritu científico. Somos increíbles dioses creadores y vivimos como mendigos encerrados en la cárcel de nuestro cuerpo, afirmando en las aulas con toda la seriedad académica, traje y corbata de 2.500 euros, que el plano físico es nuestra única realidad verdadera. De ahí que nuestros egos humanos hayan sacado la conclusión de que, siendo limitados y viviendo en un mundo de carencia y riesgo, tenemos como objetivo esencial la gratificación física. La Tierra fue creada como biblioteca viviente que conservaría y reunificaría toda la herencia biológica, minerales, plantas, aves, reptiles, peces, mamíferos de esta galaxia, además de servir de escuela de aprendizaje y evolución para las diferentes razas humanas que se fusionaron en la experiencia de la encarnación. Pero la pérdida de contacto con nuestro ser esencial nunca estuvo en el proyecto divino. Esto lo conseguimos nosotros solitos, sumergiéndonos en el miedo, el dolor y la muerte sin ayuda externa. ¿Para qué tanto sufrimiento, tanta salvajada, tanta injusticia, tanta enfermedad y hambre, tanto abuso infantil? Se trataba de que el ser humano, mujer y hombre, creado a imagen y semejanza de la divinidad y disfrutando de libre albedrío, encontrasen nuevas maneras de perfección para expandir la conciencia de Dios por el universo. Allá donde hubiera un ser humano apreciando y alabando íntimamente la belleza de la creación, lo divino expandiría su percepción como si de un espejo mágico se tratara. Dios andando por los caminos de la tierra con ojos y manos, con voz y sueños, con intuición y contacto con lo visible, con amor y alegría. De esta manera fueron creadas la cuarta y la tercera dimensión de la existencia, lo mismo que en otros centenares de escuelas planetarias. Más de 300 planetas están actualmente en proceso de ascensión del universo entero. Cuando llegó el momento en que los hijos de Dios pudieron vivir en la tierra con cuerpo humano para hacerse co-creadores con Dios, Padre, Madre, la presencia Yo Soy, irradió un aspecto de sí mismo rebajando su vibración primordial, y a este aspecto se le denominó el Espíritu Santo, el verdadero Hijo de Dios en la dimensión física. Dios Padre emitió la palabra creadora del aspecto masculino y creó a Adán con su poder de realización, y esta fue la matriz de la forma humana. Después, Dios Madre, llamada la diosa, proyectó la polaridad femenina de Dios para crear el amor divino, la forma manifestada del Espíritu Sagrado o mujer, que es capaz de retener la luz primordial en el patrón de la matriz. Ambas polaridades son imprescindibles para que la forma física sea creada, y cuando vibran en armonía y equilibrio perfecto, sucede el nacimiento del Hijo de Dios, el Espíritu Santo mismo. Por eso la polaridad de Dios no es bien y mal, sino Dios Padre y Dios Madre, voluntad, poder, irradiación y creación por un lado, y silencio, amor, intuición por otro. Rayo azul zafiro del cerebro lógico-racional y centro de poder en la garganta, y rayo cristalino rosado del cerebro derecho y centro del amor en el corazón donde emana la chispa divina. Si ambas polaridades se equilibran, entonces despiertan las cualidades espirituales del cerebro y en última instancia sucede la iluminación del centro de la coronilla y el contacto permanente con el cuerpo luminoso que se conoce como conciencia crística, es decir, el ya citado nacimiento del Espíritu Santo. Al comienzo, el espíritu encarnado gozaba de sincronización cerebral entre los hemisferios y centros cerebrales sintonizados con la mente galáctica, así como un corazón despierto a pleno potencial, 12 espirales en su ADN y comunicación directa
entre la presencia yo soy, el espíritu encarnado y los seres de los mundos invisibles y jerarquías espirituales con los que hablábamos cotidianamente. El espíritu se expresaba a través de nuestro cuerpo físico y disponía de control total sobre el etérico, el mental y el emocional, conociendo en todo momento el propósito y destino de nuestra encarnación sobre la tierra. Sabíamos cómo usar nuestro libre albedrío y las facultades creativas del pensamiento y sentimiento de manera efectiva. Respetábamos toda vida y nos esforzábamos por expandir el reino del cielo en la tierra. Lo importante en cada momento era experimentar una frecuencia más alta de amor divino, de verdad o de sabiduría, traer nuevos niveles de iluminación desde la mente divina de Dios hacia la tierra, o mayor creatividad a través de la música, el arte y la danza. Nadie se preocupaba del bien o del mal, de si nuestras acciones producirían dolor o felicidad, del acierto o fracaso. Incluso se nos dijo que la única prohibición era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, para no repetir esquemas de otros mundos en que, experimentando con el don de la vida, habían creado extrañas mutaciones de dolor y sufrimiento. La curiosidad nos movió a probar del fruto prohibido. La serpiente representaba a los reptoides que eran maestros de la mutación genética. Y en cuanto comenzamos a expresar pensamientos y sentimientos desarmonizados con el plan divino, apareció la lucha, el miedo y el sufrimiento, lo que nos obligó a cerrar el chakra del corazón para no sentir dolor. El corazón era la puerta por la que el amor de la Madre Dios entraba en la tierra y por esta causa ella comenzó a retirar su luz. Así, los hemisferios se separaron, el derecho quedó bloqueado. La glándula timo de la diosa fue secándose y el centro de la coronilla se cerró, impidiendo la comunicación con los reinos más elevados de la verdad divina. La caída continuó hasta que las 12 hélices de ADN tuvieron cortocircuitos y quedaron reducidas a 2, que con 3 billones de códigos genéticos sostiene la conciencia cerebral, un 10% de la original. El libre albedrío impidió que el Espíritu Santo tomara de nuevo el mando de nuestros cuerpos y su presencia se redujo a esa chispa divina en nuestros corazones. Por último, el cuerpo luminoso, habitó sin costuras, se encogió hasta convertirse en el cordón de plata e incluso el antacarana en la nuca, memoria de las experiencias del otro lado, fue desapareciendo progresivamente de nuestra vida. Este suceso redujo mucho la luz en el planeta, creando mayor temor y ansiedad, y la humanidad entró en una espiral involutiva de caos, temor y confusión extremos. Todavía reteníamos la memoria de todas nuestras experiencias pasadas en la tierra y recuerdos de entrevidas, y por eso la desesperación iba en aumento. Amablemente, Dios Padre Madre colocó una banda de olvido sobre nuestros ojos para que al no recordar el pasado, todo el dolor y fracaso creados por nosotros mismos, pudiéramos comenzarlo todo de nuevo hasta llegar a reclamar nuestra herencia divina como hijas e hijos de Dios. Pero además de ayudarnos, esta decisión creó nuevos problemas, ya que dejamos de saber por qué sufrimos. Antes por lo menos sabíamos que el abuso de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones había creado la negatividad que estábamos experimentando, que la pobreza había sido generada por el miedo a la carencia y la falta de fe en la abundancia de Dios, que el dolor, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte venían del abuso del cuerpo, que la destrucción del reino elemental era la causa de tantas catástrofes naturales, que la guerra, el odio, el crimen, la corrupción y otros males derivaban del abuso del don de vida en el pasado, etc. La banda del olvido cambió todo esto, porque ya no recordamos las causas originales de nuestro sufrimiento. Y entonces con nuestra inmensa inteligencia llegamos a la conclusión de que el creador, origen de todo, había inventado el dolor y sufrimiento en la tierra, añadiendo que la humanidad debía ser muy mala y por eso la castigaba Dios. De ahí pasamos a afirmar dogmáticamente que todo el dolor y sufrimiento sobre la tierra debía ser voluntad de Dios. Pero desde este instante hay que afirmar tajantemente y para siempre que la omnipresente, omnisciente y omnipotente presencia de Dios que todo lo abarca manifiesta la perfección total en cada átomo de energía de vida que libera.
Por ello, toda existencia que vibre por debajo de esta perfección es obra humana y no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, que se limita a respetar nuestro libre albedrío para llenar de dolor, miedo, discordia, enfermedad y muerte el mundo en que vivimos. Con el olvido perdimos la noción de nuestro papel como co-creadores con Dios de esta dimensión, e incluso que somos nosotros y no Dios quienes hemos usado nuestra libre voluntad para distorsionar el don de la vida en las mutaciones sombrías que hoy dominan la tierra. Los egos humanos y sus hijas bastardas, las religiones, creyeron que las dualidades eran propias de la naturaleza de Dios: amor, odio, paz, guerra, salud, enfermedad, prosperidad, pobreza. Y esta creencia continúa hoy como una espina venenosa clavada en nuestro corazón. Pues mientras creamos que la polaridad natural de la abundancia y la pobreza, de la salud, la enfermedad, de la paz, la guerra, seguiremos creando miseria, enfermedad y muerte por el mundo. La realidad es que ninguna de estas plagas existe en la quinta dimensión de la perfección física a la que estamos ascendiendo sin remedio, y por tanto ninguna de ellas es otra cosa más que un fantasma destructor creado por la mente humana. Quizás la dualidad como maestra nos ha permitido alcanzar el centro de la materialidad y olvidar nuestro destino divino, empujándonos inmediatamente después a comenzar el largo peregrinaje de retorno a nuestra fuente original. Pero la dualidad ya no es necesaria para crecer internamente, ni lo es el sufrimiento, ni la violación, ni el hambre o las epidemias. Ese cambio es el pasado y ya no sirve, por eso se ha vuelto el mayor pecado de la humanidad, lo que sirvió y ya no sirve. Repito, la verdadera dualidad de Dios es Dios Padre y Dios Madre, divino poder de creación y amor divino.